con algunas intervenciones que pueden escribir en chat, ustedes ya lo saben, preguntas puntuales al tema y también pueden levantar la mano, si no, interrumpir, ¿no? Preguntar esta parte, etcétera, ¿no? Y pues así vamos a desarrollar primeros, digamos, hora y media el tema basados en algunas diapositivas que está preparado, nos vamos a apoyar y, y luego, faltándonos un cuarto de hora, vamos a resolver el cuadernillo de preguntas para que está programado para cada semana. ¿Ya? Entonces, en eso consiste. Y luego, estos temas, diapositivas que están, ¿no? Que vamos a desarrollar por semana, va a estar subido, o sea, en Classroom. ¿Ya? En Classroom ahí pueden descargar, verificar, repasar nuevamente. Y otra forma, y también lo estamos haciendo en el área de sociales, es que pueden crearse ustedes el chat, ¿no? Pero no para chatear conmigo, entre ustedes se comunican, chatean, etcétera, ¿no? Entonces, solo con los docentes para recabar información, ¿ya? Entonces puede ser otro chat, ¿no? Entonces les voy a compartir y estos materiales y otros para que puedan repasar, ¿no? Porque, como les digo, pues, la revisión va a ser muy ligero con ustedes, debido al tiempo, ¿no? Son 5 semanas y a la vez las horas asignadas es menor, ¿no? Con respecto al área de sociales o grupo de sociales. Ya, entonces en eso va a consistir compartir, ¿no? Y en grupo WhatsApp los temas. ¿Por qué? Porque muchos también, ¿no? Capaz no tienen acceso, otros están trabajando en celular y muchos capaz no tienen internet en casa, en laptop, computadora, qué sé yo, ¿no? Entonces, de ambos hay que facilitar tanto de Classroom como también de WhatsApp, ¿ya? No sé si alguna pregunta, ¿ya? Mi nombre es Marcos Cusi Alfaro, especialidad de Ciencias Sociales, Historia y Geografía. En chat me han escrito, a ver, ya, bueno, es entre ustedes, ¿ya? Pensé que otra línea, va a ser para todo el ciclo el mismo link, ¿ya? Está programado para todo el ciclo, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Buen día, profe, buen día. Todos nos hemos saludado, los que han llegado tarde, de igual manera también. Ya son 10:10, imagínense, 11 horas. Ya, entonces inmediatamente empezamos con el primer tema, ¿ya no? Les he anunciado ya, les voy a compartir la pantalla, ¿ya? Bien, entonces les estoy compartiendo la pantalla y las diapositivas, el material, ¿no? Que nos va a ayudar, nos va a guiar, ¿no? Y si alguien me puede confirmar si está normal, se aprecia la diapositiva. Sí se ve. Sí se ve, profesor. Listo, gracias, correcto. Ya, vamos a empezar entonces sobre las teorías sobre el origen del hombre o la aparición de la humanidad, cómo apareció el hombre, pues, ¿no? Entonces hay una gran pregunta hasta ahora, vigente inclusive, pese a que evolución, o inclusive, mejor dicho, hasta el mismo Papa, pues, Juan Pablo II, aceptó alguna vez la evolución, ¿no? Entonces ellos mismos, cristianismo, la religión, ¿no? Que sostienen que fue un ser súper, mejor dicho, un ser divino llamado Dios que habría creado al hombre y todo lo que existe en la Tierra, ¿no? Incluido inclusive el espacio aéreo, el Sol, inclusive todos los demás, ¿no? Objetos que existen o están relacionados con nuestro planeta. Entonces, vamos a ver, ¿no? Para explicarnos sobre la aparición del hombre, el hombre, como
como somos nosotros, ya los humanos, que tenemos una promedio de existencia en el Perú, por ejemplo, solo de 75 años, ya otros países desarrollados, pues, como Estados Unidos, son 70, 89, 90 años, ¿no? Entonces es variable, obviamente, es muy cortísimo, ¿no? Pero sin embargo, nos preguntamos pues, muchas veces, ¿no? ¿Cómo es que los seres humanos nos reproducimos, por ejemplo, ¿no? Nos reproducimos y cuántos años más seguirá existiendo la humanidad. No lo sabemos, ¿no? Hay muchas amenazas, obviamente. Ha habido muchas guerras también a través de la historia, sabemos. La Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Actualmente está en una amenaza la guerra entre Ucrania y Rusia, por ejemplo, ¿no? El empleo de las armas más poderosos que ahora ya existen, ¿no? Los cohetes intercontinentales, así como la amenaza del mismo Corea del Norte, ¿ya? Son amenazas para una tercera guerra mundial que puede ser catastrófico y tal vez fin de la humanidad, aunque no sería fin de la humanidad, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, se piensa que la humanidad, ¿cuánto tiempo más existirá, no? ¿Ya? ¿Y de dónde? ¿Cómo primer hombre, pues, no? Entonces, ¿dónde apareció? ¿Qué pasó, no? Ya, entonces, ¿quién puso, pues, los primeros hombres? Si eran pocos, si en el Perú, por ejemplo, sabemos nosotros que por ejemplo, en 1940, los últimos censos, ¿no? Vamos a recordar, ¿cuántos éramos? Éramos 7 millones de habitantes, ¿ya? Entonces, la población, ¿cómo va, digamos, explosionando? Ya va en aumento, pues, ¿no? Pese a que hay algunas políticas de control. En el caso de China, por ejemplo, ¿no? Podemos ver cuánto es, más o menos 1.400 millones de habitantes, ¿no? Entonces, en comparación, nosotros, unos 33 millones de habitantes que somos, ¿no? Los peruanos, de acuerdo al censo que se ha llevado último, es de 2017. Entonces, miren, la población aumenta así, ¿y cuál será su destino, no? Hay muchos, los antropólogos, obviamente hay ciencias que se preocupan al respecto, pero lo que nos interesa es la historia, pues, ¿no? Nosotros, por ejemplo, que queremos conocer, ¿no? ¿Dónde surgió la vida? Ya, ¿cómo surgió, no? ¿Cómo apareció, pues? Entonces, al frente de eso, solo los hombres, tanto, digamos, historiadores, antropólogos, biólogos, otras ciencias, se apoyan en teorías, ¿no? Entonces, pero sin embargo, ¿qué cosa es una teoría? Pues una teoría es el conjunto de conocimientos que tienen validez relativamente, que puede ser desechada, que puede ser también mejorada o tiene vigencia porque tiene algunos argumentos, ¿ya? Que son válidos, ¿no? Son hipótesis, supuestos, ¿ya? Entonces se basa en eso, ¿no? Entonces, por el momento, diríamos, pues no, pues, solo podemos decir que es uno, ¿no? La evolución, pero eso es lo que es válido para la ciencia, obviamente, ¿no? Porque para la ciencia no es válido lo que es el creacionismo. Entonces, acá hablamos de dos teorías sobre el origen del hombre. Uno es la teoría de existencialismo o teoría de creación, ¿no? ¿Ya? De creación. Entonces, de esto de creación, obviamente, mmm, como les digo, es dogma para la ciencia. ¿Y qué es dogma? Pues, ¿no? Que simplemente se ha venido repitiendo de generación en generación, pero sin embargo, ¿por qué se considera como teoría todavía? Porque tiene sus seguidores, tiene aceptación, ¿no? Por una buena cantidad de población pues, en el planeta Tierra. Ya por eso tiene aceptación. Entonces, ¿qué dicen este corro de esta creación? ¿No? Eso está explicado pues, en la Biblia. Y la Biblia, dirán ustedes, ¿quién ha escrito? ¿No? El hombre, pues, ¿no? ¿Y qué relata la Biblia? ¿No? La Biblia es uno de los aportes importantes de los hebreos, que en Génesis, ya en su capítulo, ya en versos 26, 1, 26 y 27, el hombre ha sido creado por un Dios todopoderoso, ¿no?
¿no? Profesor, no se le escucha. Aló, jóvenes, ¿me pueden confirmar si el audio ya está normal? Sí. Ya, Sí, gracias. que No sé qué pasó, me parece que es mi equipo. Entonces se he reconectado, ya debe estar normal. Por favor, me avisan, ¿no? A veces falla, pues, el equipo. No. Ya, bien, entonces continuamos, ¿ya? Les decía entonces que hay dos teorías, ¿no? Hay una teoría creacionista, que el hombre ha sido creado a su semejanza por un ser súper divino llamado Dios, ¿no? Eso está explicado en la Biblia en su libro Génesis. Entonces la primera pareja habría sido Adán y Eva, ¿no? Eso sostiene y esto es dogmático porque se han difundido y se va a generar, obviamente, que muchos de ustedes también estarán aceptando, ¿no? Hasta yo mismo acepto, pues a veces, de verdad, ¿no? Porque yo cuando era estudiante universitario, yo recuerdo que era tan ateo que rechazaba, ¿no? La Biblia, pero hoy estoy retomando nuevamente por las obras que conozco de este ser divino llamado Dios.
ya las curaciones, eh, los milagros que hacen, ¿no? Entonces, ¿de qué es? O sea, es discutible, obviamente, pero eso solamente les menciono, ¿no? Para que pueden tomar en cuenta como una teoría, ¿ya? Teoría creacionista, ¿de acuerdo? Que es explicado desde el punto de vista eh, religioso, ¿ya? Está escrito en la Santa Biblia. La Biblia es una obra, por supuesto, de una cultura que se desarrolló en la antigüedad, que narra la vivencia y las peregrinaciones del pueblo hebreo, ¿ya? De los israelitas, ¿no? ¿Ya? Y otra teoría que es aceptada por la ciencia es la teoría de la evolución. Por eso se llama también teoría científica, ¿ya? De acuerdo a esta teoría, el hombre es producto de toda una evolución, ¿ya? Entonces, como inclusive los primeros seres aparecen, ¿ya? Seres inferiores, ya hasta los seres superiores. Entonces, el hombre se debe considerar como un animal superior, ¿no? El único dotado de inteligencia y, y demostrado, ¿no? En el planeta Tierra hasta la actualidad. Entonces, habría evolucionado a través de digamos, a través de miles de millones de años, ¿no? ¿Ya? A partir de los primates, luego los homínidos, los homos y los homo sapiens sapiens, ¿no? Eso vamos a eh, demostrar, ¿no? Vamos a revisar la explicación que hacen, y sobre todo el autor, pues, ¿no? Esta teoría evolucionista es Charles Darwin, ¿no? Carlos Darwin, inglés, ¿no? ¿Ya? No hay que pensar que la teoría de la evolución es la explicación de la ciencia y la explicación de la religión, o la creación de la explicación de la religión, ¿no? ¿Ya? La evolución no es una ciencia, es solamente una hipótesis, que les dije, ¿no? Es hipótesis. ¿Y cosa es una hipótesis? Es una idea, ¿ya? Es un supuesto, ¿ya? Son argumentos que se sostiene en algo, ¿no? Que habría sido así, y eso lo aceptan para explicarnos momentáneamente. Por eso una teoría puede ser desechada, ya puede ser mejorada y puede obviamente prevalecer también, ya puede prevalecer también, ya es así. El evolucionismo, ya que el precursor, ¿no? Del evolucionismo es Lamarck, obviamente, ¿no? ¿Ya? Y el desarrollado por Charles Darwin, el autor del evolucionismo, en su famosa obra La selección natural de las especies, ¿no? ¿Ya? Que los más aptos siempre sobreviven y los menos aptos tienden a desaparecer, ¿no? Así nos explica cuando empieza a hacer sus recolecciones de plantas, de animales, entonces a través de ellos va generando esta teoría de la evolución, ¿ya? El evolucionismo mantiene que los organismos vivos en el curso de las épocas geológicas han sufrido una serie de transformaciones en virtud de las cuales han dado origen a seres cada vez más complejos, que son sus sucesores naturales, de manera que el número de especies biológicas ha cambiado, se ha extinguido algunas especies y han aparecido otras nuevas. Entonces han sobrevivido los más aptos, ¿no? Esa es la selección natural, ¿de acuerdo? En eso se basa esta teoría de la evolución y por supuesto del hombre, ¿no? Entonces este evolucionismo es así, ¿no? ¿Ya? Siempre se va a dar así, que se va a evolucionar de seres inferiores a superiores, de lo animal al hombre, ¿ya? Por eso que de los primates hablamos de los monos, ¿no? Entonces también tiene obviamente su discusión. ¿Cuántos monos estarán evolucionando actualmente y cuánto tiempo requiere su evolución? Entonces cada animal, estos monos, serán superior cada vez más y el hombre también actual seguirá evolucionando. Son preguntas muy difíciles de contestar, obviamente, los científicos que también no pueden contestar exactamente, ¿no? Y esta evolución se da de lo simple a lo complejo, de lo imperfecto a lo perfecto, de lo primitivo evolucionado, a partir de las bacterias que se habrían dado como una especie, primeras especies de vida en el mar,
y a mamíferos, ¿no? Que son más evolucionados. Ya así se explica esta evolución, ¿ya? Esta teoría evolucionista. Y aquí ya estamos apreciando el hombre, los tres grandes simios superiores que tienen una gran similitud, parecidos, ¿no? Serían nuestros antecesores, nuestra familia, etcétera, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa es la explicación también desde el punto de vista de la ciencia. Otras ideas importantes respecto a estas teorías. Ninguna teoría propone que el ser humano desciende de monos. Mira, está claro, ¿no? No exactamente el mono, pues. ¿Ya? Existieron muchos ancestros, inclusive por eso se habla que sus ancestros vendrían a ser los primates que habrían surgido en la era terciaria, ¿no? Se extinguieron todos menos uno de estos ancestros, estos primates, el Homo sapiens sapiens. Entonces, a partir de Homo sapiens sapiens, se empieza a arrancar pues, el hombre actual, ¿ya? Nuestro origen es un tema inconcluso. Sigue, pues, obviamente, la investigación, ¿no? Al respecto. Luego de unos 20 años, 30 años, o capaz 50, 100 años, pueden demostrar otra, pues, ¿no? Que habría sido el origen del hombre. Pero por el momento estamos aceptando la evolución. Acontecimientos trascendentales que habrían ocurrido eh, para que puedan extinguirse, ¿ya? Algunos antecesores del Homo sapiens sapiens, ya vendrían a ser los cambios climáticos que han existido, que a través de los estudios geológicos conocemos como son las glaciaciones o las interglaciaciones, ¿no? Las 4 glaciaciones que habría presentado la Tierra. Entonces, ¿qué son glaciaciones? Que está cubierto de nieve, entonces en esos formas de vida se habrían extinguido otros seres y otros habrían aparecido, sobrevivido, ¿ya? Y luego también bipedismo, o sea, empleo de dos miembros inferiores, en este caso los pies, ¿no? Empleo del fuego, descubrimiento del fuego va a ser importante, ¿no? También para el hombre. Y es reciente, más o menos 500.000 años, ¿no? ¿Ya? Y la agricultura, ya pues con el hombre, ya más o menos cuánto tiempo, digamos, ya 20.000 años, ¿no? Nada más, ¿no? Ya, la agricultura, pues, Profesor, en disculpe, caso de creo que está compartiendo pantalla. que ahora otra falla, mira, no disculpar, mira, estaba muy emocionado, otra vez sí pues ingresé y si era esto. Ya, caramba, a ver, estamos muy emocionados de lo que ha pasado, o muy enamorados de este internet. A ver, ya estamos viendo la evolución, ¿no? Ya les he explicado. También aquí está explicado lo que es la evolución, cómo se da pues, de lo inferior a lo superior, etcétera, ¿no? Y el hombre, los tres grandes simios superiores parecidos al hombre Homo sapiens sapiens, ¿ya? Y luego lo que le estaba diciendo es estas, ¿no? Que ninguna teoría eh, propone que el ser humano desciende de monos, lo que le estaba hablando, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, y de las glaciaciones le estaba hablando, ¿no es cierto? ¿Qué cambios se han dado para que unos seres pueden extinguirse y otros pueden sobrevivir o adaptarse, ¿no? Entonces ha habido pues esos cambios climáticos, el bipedismo, el empleo del fuego, la evolución o revolución agrícola, ¿ya? Y con el nombre neolítico, el desarrollo de la aparición del lenguaje y el aumento de la capacidad craneana, ¿no? Los primeros hombres, recordarán ustedes, eran pues tan pequeños, tan enanos, ¿no? De 1 metro, como australopitecos, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces, y eso es lo que podemos ver con respecto a las teorías. Ahora vamos a ver lo que viene a ser el proceso de humanización. Entonces, la humanización habría pasado así, ¿no? Entonces muchos vamos a pensar siempre el mono, pues, ¿no? Evolución, cuando hablamos de evolución, inmediatamente nos imaginamos que somos familias de los monos, ¿no? Entonces estamos
desechando eso, ¿no? Entonces, porque los mismos monos tienen sus antecesores que son los primates, ¿no? ¿Ya? ¿Qué llamamos hominización? O sea, el proceso de transformación de los homínidos en Homo sapiens sapiens. Homínidos son pues aquellos que tienen sus rasgos un 70% de animal, ¿no? Muy parecido a mono, digamos, ¿no? Y a partir de ahí va a pasar pues una serie de transformaciones, otros hombres conocidos como estas. Los primeros homínidos, los homínidos habrían sido los australopitecos, ¿ya? Los hombres africanos, pues, ¿no? ¿Ya? Por eso que África se considera como la cuna de la humanidad. Y luego habrían pasado los Homo habilis, que vendrían a ser los primeros en confeccionar sus herramientas, por eso se llama habilis, ¿no? El hombre que hace, confecciona sus herramientas de caza, de etcétera, de defensa, ¿no? Homo erectus, que empiezan a generalmente emplear sus miembros inferiores. Hombre recto quiere decir erecto, ¿no? Entonces empieza a desplazarse, empieza a caminar, empieza a migrar. Homo erectus son los primeros migrantes. A partir de África empieza a migrar a Europa, a Asia, ¿no? ¿Ya? Los neandertales ya son hombres casi modernos, o sea, es hombre Homo sapiens, ¿no? Es hombre sabio, ya. Son los, eh, más que todo han destacado, son los alemanes, ¿no? ¿Ya? Homo sapiens sapiens, los cromagnenses, pues, cromagnenses, ¿ya? Entonces Homo sapiens sapiens. Entonces a partir de ahí ya habría dado al hombre actual. ¿Ya qué factores han determinado esta transformación, esta evolución de los homínidos a Homo sapiens sapiens? ¿Ya? Entonces el trabajo, eso es explicado en papel del trabajo en la transformación del mono al hombre. Es una obra importante de Federico Engels, ¿no? Entonces, por sus mismas necesidades, el empleo de la mano, su propio lenguaje, puede ser importante, ¿no? Para tener esa, de convertirse de un homínido en homo, ¿ya? Entonces, en homínidos, el 70% de rasgos de animal, en homo ya es lo inverso, un 75% ya es humano y un 25% rasgos de animal, ¿no? Así es, ¿no? Así es inverso. También otro factor va a ser, pues, ¿no? El descubrimiento del fuego, lo que les decía, ¿no? ¿Para qué? Para importante va a ser para ellos en esos tiempos, para ya no solamente coccionar, ¿no? Sino el fuego va a ser importante no para coccionar sus alimentos, sino para la misma comunicación, ¿no? Porque van a estar organizados en hordas para su propia defensa frente a los animales feroces, etcétera, ¿ya? Y luego la domesticación, pues una gran revolución agrícola, ¿no? Que va a llegar con la domesticación de animales y plantas, ¿ya? Y eso va a ser importante, ¿no? ¿Ya? Y tener una alimentación mixta. Factores condicionaron también otra forma, ¿no? De explicar. Aquí hay otros, seguimos viendo otros factores. La adopción del bipedismo, ya les dije, no empleo dos miembros. Si antes caminaba hasta los brazos, se empleaban pues, para desplazarse, ¿no? Para caminar, pero ahora solo va a emplear pues, los miembros inferiores, los pies, ¿no? A eso refiere esto. Liberación de las manos, pulgar oponible, por la misma necesidad, ¿no? Se observan algunas plantas que ofrecen como ese recolector de frutos, etcétera, entonces se va manipulando sus manos y va liberando, pues, ¿no? Lo que es pulgares oponibles. Disminución de la tendición es otro factor, ¿no? ¿Ya? O sea, los dientes, primeros humanos, ya pues, ¿no? Ser con dientes grandes, digamos, ¿no? Y luego ya más pequeña. Adquisición en la posición erguida, parada, quiere decir, ¿no? O sea, otro factor es el refuerzo del vínculo sexual. Ya, ya vemos después, ¿no? Cómo surge
Los primeros, la promiscuidad, por ejemplo, si viven en ese tipo de organización los primeros hombres, y luego el matriarcado, y luego el patriarcado, ¿no? ¿Ya? Establecimiento de grupos sociales, ¿ya? Ya se especializan, pues, ¿no? En cazadores, en pescadores, en recolectar frutos, etcétera, ¿no? Entonces van apareciendo grupos sociales, pero viven en común, ¿no? Los primeros hombres. Desarrollo del lenguaje va a ser importante para la comunicación, la misma necesidad, ¿no? Y también del cerebro, como les decía. Desarrollo de capacidad intelectual y cada vez siempre va a ser superior con respecto a sus antecesores, ¿no? O a sus precursores. Esta es la línea evolutiva del hombre que tendría, pues, ¿no? Los primates, como le decía, ¿no? Que habían surgido los simios y antropoides. Antropoides, a partir de ahí, ¿no? Va a dar, pues, origen al Homo sapiens. Los antropoides se dividen en lo que son platerrinos, catarrinos, y luego de los catarrinos, los simios antropomorfos, o sea, simios ya parecidos a los hombres, y a los homínidos. Homínido ya es muy parecido al hombre, entonces por eso les decía, ¿no? Y los primeros homínidos importantes van a ser, pues, los australopithecus. Y a partir de ahí se va a arrancar los homos, ¿no? Ya los homos. Hombre ya es propiamente, homo es propiamente hombre, ¿ya? ¿No? Entonces tenemos los Homo habilis, erectus sapiens, neandertal, ¿no? Y Homo sapiens sapiens, hombre de Cro-Magno. ¿De acuerdo? Los australopithecus, ¿cómo habrían sido, no? Entonces habrían sido más o menos es una aproximación, ¿no? Los australopithecus africanos, por ejemplo, ¿no? También hay otras especies, ¿no? Australopithecus eh, anamenses o afarenses, por ejemplo, la niña Luce representa eso, ¿no? Africanos, el más representativo es el niño Taong, por ejemplo, que datan más o menos, la niña Luce hace 3 millones de años, ¿no? Niño Taong, unos 2 millones y algo más de años, ¿no? Los australopithecus significan monos del sur, ¿no? En África, pues. Eran homínidos que practicaban bipedismo, poseían una antigüedad aproximada de que habrían vivido hasta 1,5 millones de años, ¿no? Y se habrían extendido. Eran nómades y practicaban la recolección de caza. Se alimentaban, pues, ¿no? Pequeña eh, recolección de raíces, de plantas, etcétera, ¿no? Sus restos fueron encontrados en África, estos son los representantes. Entonces, a partir de los australopithecus se considera la evolución que habría arrancado para dar origen al hombre moderno, que vendría a ser los Homo sapiens sapiens, ¿ya? Y luego el hombre actual, ¿no? ¿Ya? Los homos significa hombre, practicaba el bipedismo, tenía mayor capacidad cerebral, fabricaban herramientas, instrumentos de piedra, tenían una antigüedad y habrían bebido hasta unos 30.000 años, ¿no? Los homos. De los homos tenemos, pues, Homo habilis, erectus, neandertal, Homo sapiens sapiens. Este es el Homo habilis. Ya les dije, es hacedor de sus herramientas, confecciona, por eso se llama hombre hábil. Homo hábil quiere decir hombre hábil. Su antigüedad sería de esto, ¿no? Que habría vivido hace 1 millón, mejor dicho, 1.400 millones de años. Está ahí, ¿no? Presenta el pulgar oponible, es el primero en fabricar instrumentos líticos, o sea, en piedra. Considerado el primer hombre, ya que fue el primero en demostrar su inteligencia, por eso es un Homo hábil. Restos fósiles, hombre de Tanzania, hombre de Kenia, donde se han hallado muestras, ¿no? De estos hombres. Pero ¿cómo se han reconstruido? A través de la antropología, pues a través del carbono 14, ¿no? Krypton actualmente. Ya a través de se da fechajes aproximados, no son exactos. Homo erectus habría vivido en esos años. Aparecen hace más o menos 1.800 millones de años, ¿ya? Mejor dicho, 1.800.000 años, ¿ya? 1.800.000 años, hasta hace más o menos 250.000 años. Estatura, ya los australopithecus, por ejemplo, tenían solo 1 metro, 1,20 m, ¿no?
Su capacidad craneana, unos 300 centímetros cúbicos, así, ¿no? 450 centímetros cúbicos. Pero aquí ya es más desarrollado, ¿ya? Cada vez va evolucionando, por eso va aumentando su capacidad craneana. Fueron el primero a caminar erguidos o erectos. Primero, por eso son migrantes estos hombres. Fue el primero en realizar migraciones, ¿ves? Se desplazaron, ¿no? También se considera a los Homo erectus primeros en descubrir el fuego. Hace más o menos 500.000 años, ¿ya? 500 a 600.000 años que habrían descubierto el fuego. Ya obviamente ellos ya no dejaron de apagar, digamos, el fuego, ¿no? Se descubrieron muchos experimentos, le habrán costado, pues, ¿no? Tantos experimentos a través de las rocas, golpeando piedra, qué sé yo, ¿no? Entonces se conservaron, pues, el fuego en las cuevas para calentarse, para protegerse de los fríos y también para comunicarse de un grupo a otro grupo, etcétera, ¿no? ¿Ya? Restos fósiles tenemos el hombre Jawa de Pekín, China, ¿no? ¿Ya? Y sobre todo, pues, el Chucutín, por ejemplo, son famosos, la cueva de Chucutín, ¿no? En Pekín. Esas son mejores muestras de Homo erectus. Luego tenemos Homo sapiens, de antigüedad recientes, más modernos, mira. Habrían vivido desde 245.000 años, 250.000 años, hasta 35.000 años aproximadamente. Capacidad craneana ya tiene más o menos la cabeza de nosotros, ¿no? Actual, ¿no? 1.500 centímetros cúbicos. Eran hombres robustos, de aspecto tosco, ¿ya? Posiblemente practicó el canibalismo. ¿Qué cosa es canibalismo? Pues, ¿no? Devorarse entre ellos, o cuando por accidente se moría, por frío se morían sus prójimos, ¿no? Entonces ellos ya consumían, pues, ¿no? Por la necesidad. Es canibalismo. Practicaba ritos funerarios, enterraban sus muertos. Primero se enterraban sus muertos, porque van a tener una idea de que hay que conservar, ¿no? Para más allá, tal vez se puede decir que se podrían desarrollar el concepto del alma. Desarrollo del lenguaje, el lenguaje de señales, qué sé yo, ¿no? Algo así. Fue el primero a realizar migraciones también, que van migrando. Algunos restos fósiles hallados, encontrados, hombre neandertal, alemán. Luego tenemos Homo sapiens sapiens, el hombre más actual, ¿no? ¿Ya? Que va a dar origen al hombre actual, obviamente, propiamente dicho. En la antigüedad habrían existido estos Homo sapiens, o también más conocido como hombre de Cro-Magnon, ¿no? No sé si en 30.000 a 30.000 años, porque esto en historia siempre hablamos de forma descendente. Ya estamos hablando en función a la era cristiana. Y ahí vamos a llegar a año cero, ¿no? 1000. Y después de Cristo, ¿no? Son antes de Cristo. Capacidad craneana, 1700, 1750 centímetros cúbicos. O sea, un cráneo ya normal, ¿no? ¿Ya? Domesticaron a las plantas y animales. Eso es importante, los Homo sapiens, ¿no? Es casi ya propiamente del neolítico. Neolítico, pues fueron sedentarios. La realización de pinturas rupestres, que corresponde a estas características en el paleolítico, ¿no? Pero ya nada es excluyente, ¿no? Sino también van asimilando. Anterior, pues ya practican pinturas rupestres, ¿no? O sea, pinturas rupestres para representar que sus actividades que realizaban. Realizaron esculturas femeninas, como su Venus, por ejemplo. Este es el Venus, ¿no? Esta es una escultura que presenta pues, a la mujer, ¿no? Restos fósiles, hombre de Cro-Magnon. En Francia se han hallado esos restos más modernos. ¿Ya? Entonces, eso es la evolución. Cómo ha pasado el proceso de evolución. Y a partir de Cro-Magnon ya vio pues, el hombre actual. ¿Ya? Con esos rasgos que teníamos nosotros, ¿no? Este es el cuadro, ¿no? Resumen. Que ustedes van a observar. Cuadro comparativo de los homínidos. Homínidos hasta al Homo, pues obviamente, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí?
Y luego vamos a ver las primeras civilizaciones que aparecen en el mundo, ¿ya? Las más antiguas, obviamente, pero para ello creo que hay que revisar también lo que es la división de la historia, etcétera, ¿no? ¿Qué vamos a revisar? Periodos de la historia universal. Este, un momentito, a ver, no sé si voy a revisar chat, preguntas, o también quiero que me confirmen si están atentos todavía o capaz solito yo estoy hablando, ¿no? Sí, ingeniero. Está normal, ¿no? Profesor estará compartiendo pantalla, me dice. Sí, estoy compartiendo. Estoy compartiendo pantalla normal, ¿no? Y el audio también está normal. Todo bien, me dice Daniela, gracias. También Luis Alberto, sí, dice todo. A ver, entonces estamos normal. ¿Alguna pregunta, dudas? Te escriben también en chat, ¿ya? Entonces continuamos. De aquí también les puede interesar para ubicar mejor, ¿no? El proceso histórico. Entonces, estamos hablando todo lo que viene a ser el paleolítico, ¿ya? Desde Homo habilis, por ejemplo, es paleolítico inferior, ¿no? Luego Homo erectus, paleolítico medio, ¿ya? Y luego los Homo sapiens, paleolítico superior. Y Homo sapiens sapiens, cuando hablamos de descubrimiento de agricultura, ganadería, estamos hablando de neolítico. Entonces, estamos hablando de la prehistoria, edad de la piedra ya, ¿no? Entonces la historia, para comprender mejor, ¿no? Este, se divide en varios periodos. Estos son los periodos. Hoy en día también se divide como historia ágrapa y historia escrita, así, ¿no? Ágrapa, o sea, no conocían la escritura. Entonces, cuando hablamos de prehistoria, está mal dicho, ¿no? A veces siempre, pero en historia entendemos, para efecto de examen, no les quiero confundir, ¿no? Entonces, la historia, ¿cómo se divide? Propiamente dicho. En prehistoria y historia. Pero está mal dicho, ¿no es cierto? Sí, pues, pero ¿qué vamos a hacer, no? Esa es la clasificación que hacen los europeos y eso aceptamos, ¿no? Nosotros. Pues actualmente ágrapa se considera, ¿no? Historia ágrapa, sin escritura quiere decir, pero es lo mismo, ¿no? Prehistoria. Entonces, para los europeos, la historia propiamente dicha empezaría con la invención de la escritura, hace más o menos 5.000 años, ¿no? Una de las primeras escrituras vendría a ser la escritura cuneiforme de los sumerios, que pertenece a Mesopotamia, cultura mesopotámica, ¿no? A partir de 5.000 años antes de Cristo, hasta actualidad, obviamente adelante, ¿no? Pero hacia atrás, desde la aparición de los primeros hombres, ¿ya? Acá estamos viendo, ¿no? Más o menos 2.500.000 años. O promedio podemos decir 2 millones de años, Homo habilis. No, si no, mejor digamos Australopithecus. Desde ahí empieza, ¿no? Desde ahí arranca lo que se llama proceso de hominización, desde los Australopithecus. Entonces, todo ese primeros periodos que es conocido como la prehistoria, hasta la invención de la escritura hace 5.000 años antes de Cristo, antes de nuestra era para otros, ¿no? ¿Ya? Y la prehistoria la vez se divide en edad de la piedra, edad de los metales. En edad de la piedra, ¿por qué se conoce como edad de la piedra? Porque la piedra va a ser importante para el hombre, los primeros hombres, para confeccionar sus herramientas de trabajo, principalmente para la caza, pues, ¿no? De animales. Porque el principal peligro para los primeros hombres va a ser el mismo medio geográfico, como también los animales devoradores, entre comillas, ¿no? Gigantes que habrían existido, que se habrían extinguido ahora, ¿no? ¿Ya? Y la edad de la piedra a la vez se divide en paleolítico y neolítico. Y hay una etapa intermedia que se llama mesolítico, es el paso del paleolítico al neolítico. Paleo significa pues piedra antigua, ¿no? Tosca, sin pulir, etcétera, ¿no?
sin tallar, ¿no? Y en neo significa nueva piedra, piedra tallada, etcétera. Les voy a pedir. Ya jóvenes, una disculpa, un minuto les he tomado. Tenía una llamada urgente. Bien, me confirman si estamos normal. ¿Aló? Sí, profesor. Ya. En el grupo también están pocos, no sé, me está extrañando porque no les gusta historia, ¿no? Las ingeniería, biomédicas. Son 51 estudiantes que están en el grupo, he visto, y solo están 30 y tantos, ¿no? Yo puedo, pero cada uno es responsable de sus actuaciones. Vamos a ver algunas características de esta, ¿no? Del propio es del Paleolítico. El hombre es cazador, recolector de frutos silvestres, es nómade, ¿no? Si el hombre vive en las cuevas, es errante, se traslada de un lugar a otro en busca de alimentos, ¿no? Porque su actividad principal es la caza, ¿ya? Y la recolección de frutos, ¿ya? Eso es lo importante. También aquí el hombre paleolítico practica ya lo que es la pintura rupestre, va a expresar en esas cuevas, ¿no? Sus actividades de caza de animales, etcétera. Y también otra característica importante, empleo del arco y la flecha, por ejemplo, en el Paleolítico Superior. Neolítico, el hombre, ya les decía, ¿no? De Paleolítico a Neolítico es una etapa llamada Mesolítico, etapa de transición, ¿no? Donde ya empieza el hombre descubrir, ¿no? Indicios, ¿no? De descubrimiento de agricultura, ganadería, algunos animales va domesticando, como también algunas plantas, que va a experimentar cómo germinaba cayendo de un fruto, de un árbol, qué sé yo, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces es seminómade como también es horticultor. Y en neolítico más bien ya, pues, ya practica lo que es la
agricultores, el cual es la característica importante, fundamental del neolítico, la revolución agrícola, ¿ya? Descubrimiento de la agricultura y la ganadería. Entonces, cuando empieza a descubrir estos tipos de actividades, entonces el hombre ya no tiene necesidad, ¿no?, de trasladarse, por lo tanto es sedentario, ya si tiene que construir sus chozas, etcétera, para cuidar sus huertos, sus sembríos, los animales también, ¿no? ¿Ya? Entonces es la característica importante. Aquí empieza a descubrir también lo que es la cerámica, va a ser importante, objetos de barro para sus utensilios, ¿ya? De alimentación, para guardar sus alimentos, para también sus usos domésticos, ¿no?, de la alimentación. Y luego tenemos ya del uso de la piedra, van a pasar al uso de los metales, ¿no? Entonces por eso se llama edad de los metales. El hombre va para confeccionar sus herramientas de trabajo, para sembrío, también para la guerra, etcétera, ¿no? Porque el hombre vive, pues, en las últimas etapas, o mejor dicho, en la edad de los metales, en constante conflicto, y entonces cada vez va tomando mayor importancia lo que viene a ser los metales, ¿ya? Y eso no quiere decir que va a dejar de completo, ¿no?, el uso de la piedra, ¿no? Sino también sigue usando, sino que así, material predominante, lo más importante, novedoso, por eso época va a ser estos metales, ¿no? Ya el primer metal conocido por el hombre habría sido el oro, pero el que tiene utilidad, digamos, para sus herramientas, etcétera, viene a ser el cobre, ¿no? ¿Ya? El oro simplemente tal vez habría sido para objetos de adorno, etcétera, ¿no? El bronce va obteniendo, pues, obviamente, de la aleación del cobre estaño, ¿no?, que es el más maleable, más portable, etcétera. Y luego el hierro, que va a ser tener mayor uso, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí la característica sigue evolucionando, desarrollando, ¿no? El hombre, lo que viene a ser agricultura, ganadería, etcétera. Pero lo importante aquí empiezan el hombre tener excedentes de producción que destinan al comercio, ¿no? Y el comercio, el trueque famoso, ¿no? Y también empiezan a organizarse en estado, ¿ya? Grupos, confederación de tribus, estado propiamente dicha, ya el hombre ya se vuelve conquistador, ya, porque lo que va a tener ambiciones de conquistar otros territorios. Esas son algunas características de esta edad de los metales. Y luego ya pues van descubriendo lo que es o inventando, mejor dicho, la escritura, ¿no? La escritura ya por la necesidad misma, ¿no?, de registrar sus acontecimientos, el comercio, todo las actividades que realizaban, ¿no?, para resaltar algunas fechas trascendentes, qué sé yo, ¿no? Entonces para eso han inventado la escritura. Una de las escrituras más antiguas, como le digo, aparte cuneiforme, es la escritura jeroglífica de los egipcios, ¿no? ¿Ya? Egipcios. Y después ya hablamos de historia propiamente dicha, de acuerdo a los europeos, que también aceptamos actualmente nosotros, ¿no? Es historia formal, así está estructurada. Y llegamos a lo que se llama las edades, ¿no? Edad antigua, media, moderna y contemporánea. Ya, la antigua entonces comprendería desde la invención de la escritura, aproximadamente 5.000 años antes de nuestra era, hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿no? Debe ser el año 476. ¿Ya? Entonces, es propiamente la edad antigua en el cual se desarrollaron los estados esclavistas. Es propio del esclavismo. Entonces aquí hablamos de Mesopotamia, aquí hablamos de lejano oriente, China, India, hindú, cultura hindú, egipcio, de hebreos, de Fenicia, ¿no? Y aquí hablamos sobre todas las culturas clásicas de la antigüedad que vienen a ser Grecia y Roma, y termina con los romanos, ¿no? Y cuando Roma
va a ser invadido por los bárbaros, ¿no? Los años 476. De esa época comprendería la Edad Antigua. Y luego surge lo que se llama la Edad Media. Comprende entonces la caída del Imperio Romano de Occidente, 476 hasta la caída del Imperio Romano de Oriente, o la toma de Constantinopla, que viene a ser 1453, ¿no? A otros consideran como el descubrimiento de América, 1492. Entonces es propio del feudalismo, en otras palabras. Propio del feudalismo, estados feudales o castillo feudal. O sea, Imperio Romano, los invasores se van dividiendo pues en grandes castillos, van construyendo las grandes haciendas, se convierten en siervos, ¿no? En feudos, esos son feudos, son haciendas. Ya del feudalismo, esa es la Edad Media. Y luego desde este acontecimiento, ¿no? La toma de Constantinopla o caída del Imperio Romano de Oriente, hasta el estallido de la Revolución Francesa, que viene a ser en 1789, entonces marca lo que se llama la Edad Moderna, que es propio del surgimiento del capitalismo, capital, ¿no? O sea, de la burguesía, la clase burguesa, ¿no? Que aparece. El capital ha sido importante para impulsar el desarrollo económico, ¿no? Como los bancos, el comercio, etcétera, ¿ya? Entonces, hasta que triunfe, los burgueses, ¿no? Toman el poder, el control del Estado, estas monarquías absolutistas que va a derrocar, ¿no? la clase burguesa. Entonces eso significa la Revolución Francesa. Francia, inician con Francia, ¿no? Y después van a seguir otros estados. Y luego, hasta nuestros días, hasta hoy, ¿no? Es conocido desde esa fecha, la Revolución Francesa hasta hoy, edad contemporánea. Edad contemporánea, ya hablamos de muchos otros acontecimientos, ¿no? Que va a marcar, pues, es propio, ¿no? Sigue el desarrollo propiamente del capitalismo como del imperialismo. Imperialismo significa dominación, ¿no? Ya sea desde el punto de vista colonial, como también desde el punto de vista económico, ¿ya? Sí, aquí en Moderna también era pues imperialismo colonial, ¿no? Se establecen sus colonias. Con descubrimiento de América con respecto a los incas, ¿qué significó? Pues, ¿no? Establecimiento de colonia, ¿no? ¿Ya? Pero una colonia puede ser absoluto, así de absoluto, pues, ¿no? Creando sus propias instituciones, etc. Pero aquí es económico generalmente. O sea, cómo un Estado domina económicamente a otro Estado, caso de nuestro, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos, como China, como otros bloques dominan de un país a otro, ¿no? Económicamente. Entonces, eso es el imperialismo económico. Bien, entonces eso es con respecto a historia universal, general, ¿no? ¿Ya? Si relacionamos aquí también está pues entendido, ¿no? En la edad antigua, ahí aparecerían nuestras culturas pre-incas. Se había desarrollado la cultura pre-incas. Ya en la Edad Media, más o menos, la cultura inca, ¿no? Moderna, de la colonia, virreinato. En contemporáneo, tener la república. Eso más o menos podemos relacionar así. Son algunos de lo que hemos explicado, ¿no? Ahora otra forma de clasificar, pues, ¿no? Según Marx, de acuerdo a los modos de producción, es esta, ¿no? Ya, entonces la historia de la humanidad habría pasado por la comunidad primitiva o comunismo primitivo, el esclavismo, feudalismo, capitalismo, socialismo, que sería una etapa de transición para pasar al comunismo, ¿no? Ya, ¿cómo es esto? Dirán ustedes, ¿no? Esto está explicado desde el punto de vista de cómo se produce, qué grupos sociales existen, cuándo aparece el Estado, para qué existe el Estado, etcétera, ¿no? Esto es complejo. Esto es propuesta por Marx, ¿no? Por el socialismo científico. El comunismo primitivo, que son los hombres antiguos, ¿no? No hay clase, no hay escritura, no hay Estado. Por lo tanto, tampoco no hay clases sociales, ¿no? De una manera
van surgiendo algunos jefes, ¿no? De etnias, ¿no? Pero sí, ¿no? ¿Ya? Pero viven pues, en forma conjunta. Su principal preocupación es enfrentarse a la naturaleza, ¿no? Debe ser toda una constante amenaza, digamos, abrupto, ¿no? El humano, los animales, gigantes, etcétera. Luego aparece con los primeros apareció en el Estado, aparece el esclavismo, pues, ¿no? Llámese con los egipcios, con los fenicios, hebreos, Grecia romana, Roma, ¿no? Más desarrollado, más lo que se demuestra, ¿no? En el Perú, pues, ¿no? Aparece el origen del Estado, el Estado, primer Estado teocrático con Chavín, ¿no? ¿Ya? Entonces, por lo tanto, en el esclavismo hay dos clases antagónicos, clases sociales antagónicos, esclavos y esclavistas. Mejor dicho, sí, pues, esclavos y esclavistas. Esclavos son personas, pues, ¿no? Que son, digamos, sometidos a una especie de humillación, ¿no? El peor momento en la época de la historia, el esclavismo. Y luego el feudalismo, los señores feudales, los siervos en la gleba. Entonces aquí se van dependiendo de la tenencia de la tierra, ¿no? Los señores feudales, los castillos feudales, etcétera. La población común que se han liberado del esclavismo se va a convertir en siervos, ¿no? De los señores feudales. Y luego el capitalismo, la burguesía, ¿no? Que van a manejar grandes capitales, aparecen los bancos, el comercio, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí aparecen también, sigue desarrollándose el Estado, ¿no? Y lo que importa aquí es las clases sociales dominantes, que van a ser la burguesía, el proletariado. El proletariado son pues los trabajadores, ¿no? Porque los burgueses son dueños de las empresas, de los bancos, ¿no? Dueños del capital. El capitalismo, de ahí vienen, pero ustedes no sé si han leído la famosa obra de Marx, ¿no? El Capital, ahí se explica también con mayor detalle. Y luego aparece socialismo. En el mundo, a través de la historia, ha habido, actualmente, ¿qué pasó, no? El socialismo está pues en una constante lucha, ¿no? Para sobrevivir. Es una etapa de transición hacia el comunismo, el socialismo, ¿ya? La primera vez el socialismo triunfa pues en nuestra historia con la revolución de Rusia de 1917, ¿no? Con el famoso Vladimir Ilich Lenin, más conocido como Lenin. De luego, bajo el Stalin, ¿no? Pues su muerte en 1924 muere Lenin y asume pues, Stalin, ¿ya? Pero ¿qué pasó, no? Es parte, ¿no? Ahí tenemos que relacionar, por ejemplo, lo que es la guerra Ucrania y Rusia. Entonces surge, pues nace, ¿no? Después la triunfo de la revolución rusa, lo que es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Existió hasta los años 1990. Y en 91 desde 89, ¿no? Empieza a desintegrarse la URSS por las famosas perestroika, ¿no? Que implantó Mikhail Gorbachev. Entonces empieza a desintegrarse. Y uno de los estados de la URSS era pues Ucrania, ¿no? Y eso de ahora, Ucrania quiere pertenecer a la OTAN y eso es lo que está reclamando Rusia y por eso está haciendo guerra. Así se explica. Entonces este socialismo sería transición, porque otro modo de producción, pues, ¿no? Que debe llegarse a la humanidad debe ser el comunismo, donde todos los hombres podemos ser iguales, ¿no? Donde no exista Estado, ¿no? Donde ya no exista clases sociales, ni ricos y pobres, ¿no? Porque desde el esclavismo hasta hoy existe, hasta el socialismo, existe para ricos y pobres, muy marcadamente, ¿ya? Entonces la tendencia que debe llegarse, pero esto es pues, lo que actualmente está en lucha, está en pugna. ¿Quién vence a quién? Entonces aquí ¿quiénes están luchando aquí? Los ricos y los pobres, ¿no? Entonces, los trabajadores, los proletariados, etcétera,
quieren asumir el poder, pues lo que han asumido, lo que se ha demostrado en la historia, el socialismo que ha triunfado por primera vez en Rusia en 1917 con Lenin, pero fracasó, ¿no? Pero ese fracaso no es total, puede levantarse. ¿Ya? Por eso es una amenaza a Rusia actualmente para Estados Unidos, para el bloque capitalista, ¿no? Entonces de ahí hablamos, bloque capitalista, bloque socialista. Actualmente en fondo sigue existiendo, ¿no? Esta tendencia, por ejemplo, es China con Mao. Ustedes recuerdan la historia, ¿no? Ya triunfa la revolución de Mao, como también de Fidel Castro de Cuba. ¿Ya? Pero no es netamente socialismo ahorita, sino son estados mixtos que han asimilado el capitalismo, porque han fracasado. Es el mismo, por ejemplo, en el caso de Venezuela. También actualmente el mismo Chile, el gobierno de Chile con Boric, ha triunfado de esa tendencia socialista. En el Perú también esa tendencia es Pedro Castillo, pues nuestro gobierno actual. Pero no está implementando, no lo dejan, pues la derecha, ¿no? La derecha, ¿quién representa el capitalismo? Los burgueses, pues los ricos, ¿no? Y el socialismo que representa trabajadores, mayoría de población, pobres, etcétera. Ese es el miedo, esa es la lucha. Por eso que antes de las elecciones, segunda vuelta, por ejemplo, mismo en Lima, por ejemplo, en anuncios ponían, pues, ¿no? Todas las calles, no todas las calles, sino principales avenidas, por ejemplo. No al comunismo, no al comunismo. Esto tienen miedo, pues, estos ricos. ¿Ya? Porque piensan que Castillo va a hacer eso. Tampoco Castillo va a hacer solo, ¿no? Se tiene que madurar la población, todos los estudiantes, tiene que contar, pues, tiene que educarse, todo. Esto va a pasar, pues, por lo menos para llegar al comunismo, siquiera unos 500 años, tal vez, ¿no? Al cabo de 50 años puede triunfar el socialismo en el Perú, puede ser. Esta ha sido una oportunidad, pero no se va a poder, ¿no? Porque están rechazando, las constituciones está pues, en cuerda floja, como se dice Castillo, está a un pie para salir del palacio, porque la derecha de estos burgueses, estos ricos, o 12 apóstolos del Perú no lo dejan. ¿Ya? Bien, desde ese punto, desde ese enfoque se explica esta historia. Es una historia de visión científica de la ciencia, ¿no? ¿Ya? Así se han dado la historia. ¿Ya? Pasó de una comunidad primitiva al esclavismo. Desde el esclavismo, ¿cómo salimos? Los esclavos han tenido que luchar, a pelear pues, contra los esclavistas y han logrado esto, ¿no? Pequeños feudos, tierras. Han pasado aquí, la mayoría de la población se convierte en proletarios, son trabajadores asalariados y dueños que eran los burgueses, pues, ¿no? Que viven en las ciudades, que manejan los grandes comercios, la minería, los bancos, etcétera. ¿Ya? Y la tendencia es que aquí los trabajadores deben controlar las empresas. Era así, pues, en el stalinismo, ¿no? Pero fracasó, pues, porque no estaba preparada la población. Pero ahora todavía está, pues, ¿no? En lucha. ¿Quién vence a quién acá? ¿El socialismo o el capitalismo? ¿No? Entonces puede vencer, pues, el socialismo en algún momento, ¿no? Y puede llegar al comunismo, aunque puede ser utópico, ¿no? En comunismo todos tenemos que ser iguales. Y llegaremos a eso, nadie sabe, ¿no? ¿A quién le cuesta, por ejemplo, a aquellas personas que tienen 2 casas, 3 casas, porque dicen que han trabajado? Sí, pues, ¿no? Les ha costado sacrificio, etcétera. En comunismo, esas casas tienen que pasar ya no existe Estado, ¿no? Entonces, la población más necesitada habría que entregar, ¿no? Para que todos seamos iguales. Pero eso no creo que lleguemos. Por eso que también hablamos de socialismo utópico, inclusive, ¿no? Eso es parte de la historia también otra. Utopía quiere decir que es un sueño que no puede alcanzarse, no puede realizarse. ¿Ya? Esa es otra forma de división de la historia. Bueno, vamos a hablar del Perú. Historia del Perú, división de la historia del Perú. Y aquí está todo. Aquí vamos a terminar la clase, ojalá ¿no? Que vamos a alcanzar. Vamos a avanzar mucho. Etapa autónoma prehispánica y etapa heterónoma, etapa dependiente, pueden ser. Autónoma, ¿qué significa autonomía? Porque los peruanos no dependemos de nadie. Es prehispánica, antes de la llegada de los españoles. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo llegan los españoles a invadir el Tahuantinsuyo, etcétera? 1532, ¿no? Los famosos invasores o conquistadores encabezados por Francisco Pizarro y toma de Atahualpa en Cajamarca, ¿no? Eso implica este año. Entonces, anterior hemos vivido en forma autónoma.
Las decisiones eran tomadas por los peruanos. No dependíamos de nadie, ¿no? Dentro de ese periodo de la autonomía, etapa de autonomía, nuestra historia se divide en pueblos precerámicos y de altas culturas andinas, ¿ya? Se divide en horizontes e intermedios. En los precerámicos tenemos el periodo lítico, el periodo arcaico, y luego viene ya el periodo formativo. Entonces, ¿qué implica esto? El periodo lítico es, pues, ¿no?, el uso de la piedra en el Perú. Ahí están las primeras culturas con lo que viene a ser que el hombre del paleolítico peruano. El hombre del paleolítico peruano. Entonces, desde Pacay-Casa hasta, ya pues, ¿no? Aquí de Pacay-Casa ya tenemos el hombre de Lauricocha, el hombre de Toquepala, ya, Paiján, ¿no? ¿Ya? Entonces, con características propias del paleolítico. Pues ya saben ustedes que el hombre es cazador, pescador, recolector de frutos, ¿ya? Es errante o es nómade, ¿no? Se traslada de un lugar. Eso es el paleolítico peruano. Y luego el arcaico, ¿no? Arcaico o seminómade, ¿ya? Los primeros hombres que empiezan a domesticar las plantas, animales, etc. Una etapa de transición, ¿no? El periodo, ¿no? Los primeros hombres sedentarios, ¿de acuerdo? Arcaico. En arcaico ya tenemos, pues, ¿no?, el hombre de Río Santa, Lorí, ¿ya? Y luego tenemos a chivateros, ¿no? Las galgas. Y luego tenemos el periodo formativo. El formativo ya es más evolucionado, ¿no? El formativo es propio del, del neolítico peruano, ¿ya? Del neolítico. ¿Qué significa neolítico? Ya, pues el hombre es agricultor, sus actividades importantes, ¿no? ¿Ya? O sea, desarrolla la agricultura y ganadería. Sedentarios, los primeros sedentarios. ¿Quiénes están esas culturas? ¿Cuáles son esas culturas que están en el periodo formativo, ¿no?, del neolítico peruano? Están ahí, ¿no? Vaca Prieta, Caral, el mismo hombre de Cotoch, ¿ya? Esos son los que representan. Y luego, de formativo, pasan a lo que se llaman las desarrollo de altas culturas andinas. Nace el primer horizonte cultural. El primer horizonte cultural representa a Chavín. Es el primer estado complejo organizado. Entonces otros dirán, es Caral, ¿no? Ciudad, el estado más antiguo. No, todavía está en investigación esto, ¿no? Investigado por Chato Rudin, ¿ya? Una expedición están investigando. Pero el primer estado que aparece, eso se llama el primer horizonte de altas culturas andinas, es Chavín. Estado teocrático complejo. Y luego viene el primer intermedio. Se desarrolla culturas intermedias. Mochica, Nazca, Paracas, Tiwanaku. ¿Ya? Esas culturas. ¿Qué significa horizonte? Un solo estado en el Perú que va a existir. Chavín. Y luego se desintegran en forma autónoma. Varios estados a la vez se desarrollan. Pequeños reinos estados. Mochica, Paracas, Nazca, Tiwanaku. Y luego nuevamente aparece el primer imperio, se llama en historias segundo horizonte cultural, Huari, segundo, y el primer imperio andino. Entonces, ¿qué significa imperio? Es un estado conquistador, expansionista, crece a través de sus conquistas, es Huari, ¿ya? Y luego fracasa Huari, ¿no? Así como fracasó Chavín, ¿no? Entonces, aparecen otras culturas intermedias, eso se llama segundo intermedio, es primer intermedio. O estados regionales, segundo desarrollo de estados regionales, primer desarrollo de estados regionales. Entonces después de Huari aparecen esos. Están Sicán, Chimú, Chincha, reinos altiplánicos, Chancas, Huancas, Cuscos, etc. ¿Ya? Esos grupos. Acá aparecen los más representativos tal vez, ¿no? Pero no están todos, pero estoy explicando. Entonces en forma autónoma cada uno también así se desarrolla, ¿no? Y luego
aparece pues el tercer horizonte cultural, ¿ya? Un solo Estado, expansionista, segundo imperio andino, primer imperio Suwari, segundo imperio Inca. Inca pues mucho más, pues se va a extender, ¿no? Desde Colombia hasta Chile, hasta Argentina. ¿Ya? Ahí termina, pues, va a ser interrumpido y llegan pues los invasores españoles. Listo, etapa de autonomía, se acabó y llegamos a una etapa de dependencia total, ¿no? Una colonia, dependencia completa, desde el punto de vista político, económico, social, cultural. ¿Ya? El imperio español, o sea, la invasión española, pues, que va a durar hasta 1824, las últimas batallas de Junín, Ayacucho, principalmente Ayacucho y la capitulación de Ayacucho, donde va a ser apresado, se va a rendir, pues mismo último virrey del Perú, José de la Serna. ¿Ya? Es la etapa colonial, etapa heterónoma, quiere decir intervención de otros estados, una etapa dependiente, dependencia completa. O sea, dependemos políticamente porque el rey de España nos va a gobernar a través del virrey. Económicamente, España va a controlar nuestra economía. Ellos se llevan el oro y la plata y nos traen una miseria. Socialmente, los españoles, los que van a tomar como la dirección, pues, ¿no? ¿Ya? Que van a implantar el racismo, inclusive, ¿no? Culturalmente, crean sus propias instituciones como colegios. La religión va a implantar religión católica, ¿no? Cristianismo. Es completa, total, es colonia. Y luego desde 1824 pasamos a la etapa republicana. República, viene pues, ¿no? Cosa pública quiere decir, ¿no? ¿Ya? La característica importante en la república es que el poder se divide en tres poderes clásicos. ¿Ya? Ejecutivo, legislativo y judicial. Ejecutivo es quien va a dirigir pues, la administración del Estado. Legislativo, quien va a dar las normas, ¿no? Las leyes. Judicial va a administrar la justicia. Y esa es la propuesta de quién? De Bolívar. ¿Qué propuso San Martín? Una monarquía constitucional. Era distinto. Esa oportunidad vamos a ver, ¿no? Entonces, pero a partir de 1824, si bien es cierto, en Pampas de Ayacucho, hemos vencido a los españoles, ¿ya? Pero seguimos dependiendo hasta ahora, ¿no? Dependencia parcial, por eso. Es una dependencia del imperialismo, pues, ¿no? Del imperialismo. Primero dependemos quiénes han llevado al triunfo de la batalla de Ayacucho, desde Tupac Amaru II, inclusive, toda la emancipación. ¿Quiénes? Los ingleses. ¿Ya? Los ingleses. Allí entrenaron las logias con Miranda, entre otros. Allí planificaron pues la independencia, no solamente del Perú, sino de toda América. ¿Quiénes financiaron? Obviamente, como parte de la deuda externa, la guerra de la independencia, los ingleses. Entonces, quedamos en manos de los ingleses, que van a beneficiarse con nuestros recursos o materias primas, ¿no? O recursos naturales. Y luego vamos a pasar después de la guerra con Chile. Mira, los ingleses nos han apoyado, nos han llevado a la guerra, y apoyaron a los chilenos, nos vencen, nos entregamos a los franceses, ¿no? El contrato Dreyfus, etc. Y luego de los años del oncenio Leguía, ya en los años 1920, ¿no? Más o menos, 19 a 30 es conocido como oncenio Leguía. Entonces en esos años Leguía hace el entreguismo, pues, ¿no? A Estados Unidos. Entonces ahí obedeciendo tal vez a la doctrina de Monroe, ¿no? Que decía desde los años de la independencia, Monroe, presidente de Estados Unidos, que América es para los americanos. Eso se interpreta que América es para los norteamericanos. Entonces nos convertimos como una especie de colonia, pues, ¿no? Ellos deciden pues, nuestra economía. Como manejan, son mayores accionistas del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, tiene que planificar nuestra economía. Entonces ellos diseñan nuestra economía, por qué debemos privatizar, qué debemos vender, qué debemos producir, etcétera.
económicamente. Entonces esa es la forma. Entonces, y por eso hablamos que vivimos una dependencia parcial o económicamente a través del imperialismo económico, les decía hace rato. ¿Ya? Entonces esa es nuestra evolución de historia del Perú. ¿Ya? Desde el periodo lítico, arcaico, formativo, del desarrollo de altas culturas andinas, hasta los incas o pre-inca, ¿ya? ¿Ya? Otra forma de decir, pues hasta el segundo intermedio, ¿ya? Chincha, Chimú, etcétera, pre-inca, inca, pues propiamente, ¿no? Dos etapas también, o dos épocas, época pre-incaica, época incaica, ¿ya? Época colonial, la republicana, así también. ¿Sí? Otros autores dirán aquí, por ejemplo, época colonial, emancipación faltaría, ¿no? Aquí. Emancipación, ¿qué comprende? La etapa de la lucha por la liberación nacional, que empieza con la rebelión o revolución de Tupac Amaru II el 4 de noviembre de 1780 hasta 1824, que viene a ser la última batalla de Ayacucho, la capitulación de Ayacucho. Y ahí la República, ¿ya? Bien, entonces eso queremos visualizar, ¿no? Para entender mejor el proceso histórico peruano. A ver, ¿qué más tenemos acá? Eso es en división de la historia. Bueno, queremos ver pues también algunas altas civilizaciones, los primeros estados, las primeras ciudades-estado que se han originado en el mundo son los más famosos que podemos ver, ¿no? Aquí en este dibujo, en alto relieve, ¿no? Esta figura representa la cultura de los asirios. Los asirios eran famosos, guerreros, ¿no? Un pueblo guerrero, ¿no? Belicoso, que es parte de Mesopotamia. Y cuando hablamos de Mesopotamia, estaba refiriendo a de sumerios, como primeros grupos humanos, luego caldeos con su capital Babilonia, asirios, ¿no? Su capital Nínive. El conjunto más conocido como Caldeo Asiria o Mesopotamia. ¿Ya? A eso representa una de las figuras. Aquí lo vemos fenicios, ¿no? Fenicios eran pues un pueblo grandes navegantes que se habían desarrollado en Europa, ¿no? Actualmente los fenicios son el estado del Líbano, pequeño estado, ¿no? En cercano oriente. Eran famosos comerciantes, grandes comerciantes, ¿no? Creadores del alfabeto, los fenicios. Aquí vemos dice Moisés es los 10 mandamientos. Jacob es su hijo José, imágenes de los hebreos. De los hebreos, los israelitas, pues, ¿no? ¿Ya? Que narra la peregrinación, cómo se trasladan en busca de la tierra prometida. Y parte de eso, ¿no? Ha sido esclavizado el pueblo hebreo por los egipcios en busca del éxodo, ¿no? Lo que realiza pues Moisés, ¿no? Etcétera. Entonces, y una de las famosas obras, les decía, es la Biblia, pues, ¿no? Sus andanzas, sus hechos, sus obras, sus profetas, etcétera. Eso es lo que narra la Biblia, ¿no? Los hebreos, actualmente Israel, ¿no? ¿No? Con su capital Jerusalén. Mesopotamia quiere decir entre ríos, ciudad entre los ríos, los estados entre los ríos. Territorio que representa ¿dónde se desarrolló, ¿no? Una de las primeras culturas, pues, ¿no? Mesopotámicos en actual Irak, Irán, mejor dicho, ¿ya? Ya, estoy confundiendo. Irak es, Irak, su capital Bagdad, o sea, actual territorio ocupado, lo que se desarrolló en las primeras civilizaciones en la antigüedad. Mesopotamia actualmente ocupa Irak.
¿ya? Que es parte del Golfo Pérsico, famoso Golfo Pérsico, que es una zona de tensión mundial, ¿no? Desde el punto de vista geopolítico, porque ahí está mayor reserva de petróleo en el mundo, ¿no? ¿Ya? Y Irán es otro, ¿no? Irán, y lo que es Irán actualmente, ellos desarrollaron una cultura que se llama Persia, o persa. Pues aquí está lo que les decía, ¿no? Cuando hablo de Mesopotamia también podemos hablar de los primeros pueblos que han existido, el primer estado, los sumerios. Y los sumerios son los que han inventado la escritura cuneiforme, uno de los mayores aportes, ¿no? Y luego los babilonios o los caldeos, ¿no? ¿Ya? Caldeos. Aquí ya podemos destacar, pues, uno de sus famosos gobernantes, Hammurabi, el rey Hammurabi. De ahí viene el famoso soporte código de Hammurabi, que conforma un conjunto de 280 leyes muy severas, ¿no? Porque ellos aplicaron el principio del ojo por ojo, diente por diente, ¿no? La ley de Talión, ¿no? Entonces son un conjunto de leyes de carácter penal y civil comercial, que obviamente favorecían a la no clase noble, ¿no? Pero asimismo sancionaba drásticamente, ¿no? Entonces, porque ojo por ojo, diente por diente significa, así como lo has matado, serás muerto, ¿no? ¿Ya? Así como severamente, o sea, eran unas leyes muy severos y drásticos, ¿no? Que sancionaba, pues, ¿no? Los que infringía contra la propiedad ajena, contra los buenos modales, las costumbres del pueblo de Babilonia, ¿ya? Es el mayor aporte. Otro, los acadios, los asirios, ya les dije, ¿no? Era un pueblo guerrero, ¿no? Pero los babilónicos, los jardines colgantes, por ejemplo, ese es otro de los aportes, ¿no? Que es una de las 7 maravillas de la antigüedad. ¿Ya? Ese está en Babilonia, pues, jardines colgantes, que era, pues, famoso, ¿no? Porque era uno de los reyes, ¿ya? Era construido para su esposa, ¿no? Bello, pues, ¿no? Jardines colgantes, así que desean recolectar las plantas de, entre comillas, de todo el mundo, ¿no? Aunque no va a ser todo el mundo, sino será, pues, cercanos, etcétera, ¿no? Hay diversas flores, especies, ¿ya? Y obviamente también ha sido saqueado, destruido, levantado nuevamente. Con el tiempo ya no es igual, ¿no? Y este es el famoso Zigurat, un templo, digamos, bueno, a ver, ¿qué más tenemos? Algunos aportes, ¿no? De los mesopotámicos. La escritura cuneiforme es una de las primeras de la humanidad, es el mayor aporte, ¿no? El sistema de contabilidad de igual manera, en astronomía y matemáticas, elaboración del calendario lunar, ya bueno, también la creación del sistema sexagesional, los grados, ¿no? ¿Ya? Cuneiforme quiere decir una especie de escritura que tiene forma de cuñas y clavos, ¿no? Que estaban escritos en los ladrillos, ¿no? No conocieron el papel. Es el código Hammurabi, de los reyes Hammurabi. Es el templo llamado Zigurat, ¿no? Que tenía unas construcciones tipo piramidal, ¿no? La más cima, lo más alto, era pues como un templo de adoración a sus dioses, ¿ya? Entonces es el Zigurat. De los fenicios. Fenicia quiere decir el país de las palmeras. Actualmente es, ya les dije, ¿no? El Líbano, con su capital Beirut. Son pequeños estados, ¿no? Se caracterizan porque eran famosos navegantes del mundo. Su economía dependía del comercio, ¿no? Ellos establecieron colonias en otras partes, ¿ya? También conocido como país de las palmeras, como el árbol característico, ¿no? De su país. Pues aquí en la figura se aprecia, ¿no? Como están exportando la madera, digamos,
olivos, palmeras, ¿no? También lo que necesitaban obtenían, ¿no? Tenemos varios aportes de los fenicios. A ver, vamos a ver sus aportes. Ellos desarrollaron lo que se llama la talasocracia, o sea, el gobierno que tiene poder relacional marítimo, o sea, el gobierno dominado por los grandes comerciantes, ¿ya? Los grandes comerciantes. Eso significa talasocracia. Organización social, esta es organización social, los reyes y comerciantes están en encima del poder, ¿no? Apoyadas por los militares civiles, otros comerciantes artesanos, población campesina no propietaria. Aquí se entiende que no hay esclavitud, ya no hay esclavos. Algunas características tenemos aquí económica, desarrollaron un sistema conocido como talasocracia, estados marítimos basados en el comercio, ¿ya? Los grandes comerciantes los que manejaron el estado, ¿ya? El comercio que realizaron cristales son los inventores, ¿no? Del vidrio, por ejemplo, ese cristal, ¿no? ¿Ya? Del vidrio, de madera, perfil. Establecieron colonias, estado colonizador. También tuvieron factorías, concesiones. ¿Qué son factorías, no? Talleres de producción artesanal, establecidos hasta en otras regiones. Concesión y permiso de naciones para zonas de comercio fenicio. Tuvieron también como una licencia que, ¿no? Para realizar su comercio que en otros países. Organización social, hablaban de los sofetes, son clase alta, ¿no? De los fenicios. Oligarquía comercial, soldados está por debajo, artesanos, campesinos, y también una especie de esclavos. Y aportes culturales, la escritura, el alfabeto, ¿no? De 22 letras. ¿Ya? Ese es el máximo aporte, la cultura occidental. El alfabeto, 22 letras. ¿Ya? Luego se consideran la navegación los mejores navegantes del mundo antiguo, solo comparables con los chinchas del Perú. Los chinchas también eran mejores. Por eso se le conoce pues, a los chinchanos como los fenicios andinos. ¿Ya? La sociedad mercantil se encargaba de diversos servicios e instalaban grandes industrias. Comercio, fueron los más grandes comerciantes de la antigüedad. Inventaron la letra de cambio para evitar asaltos, etcétera. Entonces, para no portar monedas, entonces letra de cambio. Sistema de comercio, concesiones, factorías, colonias, ya les dije, ¿no? ¿Qué más tenemos? Son los inventores de la moneda para el trueque, ¿no? El crédito, interés, nacen de ese pueblo, ¿no? Los conceptos de economía, obviamente. Esos eran grandes comerciantes, ¿no? El vidrio, ya les dije, son creadores del vidrio. Pues, actualmente, ¿qué utilidad tienen? Es de los fenicios. Estos son sus dioses, ¿no? Baal, Dios supremo. Esos eran los fenicios, lo más importante. Creadores de la empresa, letra de cambio, el vidrio, la moneda, crédito, interés. El pueblo hebreo, Canaán, ¿no? La tierra prometida. ¿Quiénes eran los hebreos? Primero han estado así, ¿no? En Siria, Fenicia, y luego peregrinaron tierra a búsqueda y fueron esclavizados por los egipcios, ¿no? Lo importante, se caracterizan por su laboriosidad, pero sobre todo por expresar la espiritualidad en el monoteísmo, es importante. Otros pueblos eran politeístas, creían varios dioses, ¿no? Pero ellos solo uno, que es el Jehová, ¿no? Era su Dios único. Siempre defendieron su posición por
que tuvieron grandes persecuciones. Por eso han sido esclavizados, etc. Y actualmente vigente, ¿no?, su concepción. El cristianismo y el evangelio, evangelistas, muchas religiones creen en solo único Dios, Jehová, monoteísmo, único Dios. No hay otro Dios para ellos. Y es así, actualmente el mundo actual también piensa que es único, ¿no? Su Hijo vendría a ser Jesucristo, Jesús. Pero actualmente, como les digo, es Israel. Periodos de su historia, ellos eran gobernados por los patriarcas, que son ancianos, los patriarcas. Uno de los patriarcas más importantes empieza con Abraham, ¿no?, Isaac, Jacob, Moisés. Luego gobernado por los jueces, Gedeón, Jefle, Sansón, Samuel. Y luego por los reyes, Saúl, David, son importantes, ¿no?, los famosos, Salomón. Y la decadencia, siempre está pugna, pues Israel judía, ¿no?, entre ambos pueblos. Y actualmente está en conflicto, los judíos y los israelitas, ¿no? Principales características. El rey, ¿no?, el juez, los máximos gobernantes, patriarca, el intermedio del pueblo, la base. Los profetas son los seguidores, pero no, esos que predican la palabra del Dios. Grandes reformadores religiosos surgidos del pueblo criticaron los actos que juzgaban a las creencias hebreas. Los profetas tenemos en Jeremías, Isaías, Ezequiel, Daniel. Su economía dependía de la agricultura, obviamente, ¿no? La mayoría de los pueblos antiguos son pueblos agrícolas. Algunas festividades, fiesta Pentecostés, tabernáculos. Monoteísmo, lo más importante, ya les dije, ¿no? ¿Ya? Creer en solo Dios, Jehová. Decálogo también se refiere a los 10 mandamientos de Moisés, ¿no?, de la Biblia, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, los Evangelios. Ya, eso sería todo. No sé si alguna pregunta y está pendiente todavía otras culturas como egipcio. Creo que vamos a seguir revisando, pero no sé si les parece, pasamos al desarrollo de cuadernillo y vamos a poco reforzar, ¿no? ¿Alguna pregunta? Este es el cuadernillo de pregunta de la semana 1. Mira, hoy deberíamos haber desarrollado hasta el poblamiento de América del Perú. Está, mejor dicho, hasta los incas. Pero la práctica no es así, pues, ¿no? Sería correr ligero, mostrar algunos esquemas breves, ¿no? Los próximos ya. Pero, sin embargo, yo les voy a compartir, ¿ya?, las diapositivas. Ustedes van repasando. No sé si alguna pregunta está ahí. Vamos a desarrollar el cuadernillo. ¿Aló, jóvenes? Sigamos, Daniela. Ya, muy bien. Se escucha normal, ¿no? También diapositivas. Entonces, les voy a compartir. Es el cuadernillo, ¿no? Ya de la primera semana. O sea, para algunas preguntas para reforzar, ¿no? Ustedes lo tienen, pero también con respuestas yo les voy a pasar en el grupo WhatsApp o si no, en Classroom.
Para, dice, ¿no? Conceptúa la historia de la siguiente manera. Dice, ¿quién? Personaje. La historia es la memoria colectiva que busca evitar la pérdida de los sucesos en el tiempo. Además, considerado padre de la historia. De aquí, ¿no? Aquí, ¿quién se considera como padre de la historia? Ustedes van a responder, ¿ya? En el 1, ¿cuál sería la respuesta? ¿O cuál es? Heródoto. Herodoto. Muy bien. Herodoto, ¿de qué nacionalidad, de qué países? ¿Es griego, romano, feniciano o egipcio? ¿Será griego? Griego, historiador griego, padre de la historia. Él relata, pues, ¿no? Sobre la historia de las guerras médicas, ha escrito, guerras médicas, o sea, las guerras que han entablado los griegos con los persas. A eso se llama guerras médicas, ¿ya? Entonces considera como padre la historia, que empieza primero en recopilar todos estos sucesos, ¿no? De los hechos que en el tiempo puede perderse, entonces hay que recoger, dice, ¿no? Por eso se considera como padre de la historia, ¿ya? Herodoto. Pregunta 2. A Juan le tocó investigar sobre la cerámica Pucará. ¿Pucará dónde se desarrolla? Acá en Puno, ¿no? Corresponde al parte del primer intermedio, ¿ya? El primer desarrollo regional. Para ello lee el libro de José Luis y Guillermo Lumbreras, Los orígenes de la civilización en el Perú. También revisa en Pucará al museo, según las fuentes clásicas de la historia. ¿Qué fuente está utilizando Juan respectivamente? ¿Qué está revisando aquí? El libro de Luis Guillermo Lumbreras. ¿Qué fuente es? ¿Una fuente oral o escrita? Escrita. Escrita. Escrita, listo. ¿Qué vamos a buscar escrita? Entonces, en escrita estaría la B o la D, ¿no? ¿Ya? La B, la D. ¿Cuál será la alternativa correcta? Ahora, vamos a ver. Y luego visita a un museo en Pucará. Entonces, cuando visita al museo, ¿qué tipo de fuente está apreciando? Entonces, acá alternativa tendría que ser fuentes materiales o fuentes primarias, ¿no? Ese sería, porque ya hemos encontrado escritas, pues, ¿sí? Como primera parte de la respuesta, las alternativas. Entonces la alternativa correcta, mira, al La museo, D. en el museo, fuentes primarias, podría ser, ¿no? La D, dice su compañero. ¿Qué dicen otros? El museo, ¿un museo qué es? ¿Qué tipo de fuente es? ¿Fuente primaria o fuente material? Material, jóvenes, ¿no? Entonces, por lo tanto, la respuesta correcta es la B, ¿ya? Son fuentes materiales, es una construcción, pues, ¿no? Un museo, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo que nos Profesor, interesa es eso. ¿y qué serían las fuentes primarias? Fuentes primarias son aquellas, una fotografía, por ejemplo. Una fotografía, fuente primaria, de primera mano, ¿ya? Son de primera mano. Entonces, en otras palabras, si observó, diría, en el museo, un cuadro, ¿no? Por decir, eso sería fuente primaria, ¿no? Entonces, si una visita, por ejemplo, el lugar de los hechos, un templo, pero lo que es, lo que relata, pues, ¿no? De un hecho histórico, de primera mano. La fuente secundaria es de aquellos que ya están escritos. Por ejemplo, aquí,
Está visitando al museo nada más. Entonces, el museo no está observando, ¿qué está observando, no? ¿Qué cosa hay en el museo? En el museo puede estar una flauta, por ejemplo, ¿no? Esa sería primera fuente primaria, si es flauta. O un textil, ¿no? Una confección textil, fuente primaria. Pero si es un texto, un libro, ¿no? Fuente secundaria. Entonces la diferencia entre fuente primaria, fuente secundaria, ¿ya? Entonces fuentes primarias son de primera mano. Entonces aquí no es de primera mano, porque está ingresando solo al museo nada más. Entonces es material, ¿no? Construcción. ¿Ya? Pero si estaría observando un cuadro, un textil, una herramienta, ¿no? Entonces ya estaría en primera fuente de primera mano o de fuentes primarias. ¿Ya? Esa sería la diferencia. Siguiente. Según la división clásica de la historia, ¿dentro de qué edades se encuentran los siguientes hechos? Mira, el nacimiento de Cristo, año cero, ¿no? El imperio napoleónico, de 1800, o sea, esto es después de de ahí vamos, ¿no? Imperio napoleónico, es después de la Revolución Francesa, continúa, pues, ¿no? Napoleón Bonaparte, recuerdan ustedes. Entonces, ¿a qué época corresponde, no? Y la conquista del Perú, 1532, respectivamente. Nacimiento de Cristo, ya no somos, todos podemos acertar, ¿no? Edad antigua, ¿no es cierto? Edad antigua. Pero aquí, ¿cuántas alternativas hay en edad antigua? Tres hay. Segundo, vamos a ver, el Imperio Napoleónico. Desde el estallido de la Revolución Francesa hasta nuestros días es la edad contemporánea, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, contemporánea, ¿cuántos hay en alternativa? La A está contemporánea. En la B no, moderna. En la C también. Entonces puede ser la C, ¿no? Y la conquista del Perú, ¿cuándo se produce? En este año, ¿no? 1532, ¿no es cierto? Entonces, pero ¿a qué edad corresponde esta? Esta es moderna. ¿Moderna cuándo empieza? 1453, ¿no? O descubrimiento de América, 1492. De ahí empieza, hasta estallido de la Revolución Francesa. Entonces, ¿cuál es la alternativa correcta? Acá se puede seleccionar. Es la A, ¿de acuerdo? Correcto, ¿sí o no? Nos hemos pasado la hora, pero yo igual, ¿no? Desarrollamos, hasta las 12 terminamos, ¿ya? 4. Una de las alternativas no corresponde a las características físicas de los homínidos. ¿Cuál no corresponde? El bipedismo, sí corresponde. Eran aún trípedos, o sea, dos pies que va a sostener con una mano más. Debe ser, ¿no? La mandíbula con menos barbilla, dedo pulgar oponible es visible, caminaba erguido. Lo que no corresponde es la B, eran trípedos, falso. 5. El cráneo de un infante denominado niño de Town, descubierto tal, corresponde al género. ¿A qué género corresponde? Como la niña Lucy. A las australopithecus. Respecto a la edad de bronce, ¿es verdad y falsa? ¿Cuál será la alternativa correcta? El bronce es la aleación de hierro más estaño. Falso o verdadero, falso. Es de cobre más estaño. Pues, ¿sí? En esta época aparecen las civilizaciones sumeria, egipcio.
en la edad del bronce, ¿no? Aparece Sumeria, egipcio, verdadero, ¿ya? Verdadero. Se da la revolución rural, en la edad de bronce estamos hablando. Falso. Falso. Aparece la escritura. Con Sumerio, ¿aparece o no? Sí, aparece. Verdadero. ¿Ya? Verdadero. Surgen las oligarquías, estados oligárquicos, o sea, estados, ¿no?, controlados por los más poderosos, entre comillas, los jefes, ¿no? Verdadero. Entonces, ¿cuál es lo que cumple con esos que hemos mencionado? Empieza con falso, ¿no? A o la C. Es la A, ¿correcto? A ver, todavía nos falta, vamos a terminar rápido, ¿eh? La civilización de Mesopotamia geográficamente está bien diferenciada en dos zonas. Una de ellas facilitó el desarrollo de la ganadería y la otra agricultura. Se refiere respectivamente a, en la parte alta es Asiria, en la parte baja es Caldeo, Babilonia. Entonces, egipcio, mejor dicho, Mesopotamia, se dividía, pues, ¿no? Porque se llama Alta Mesopotamia y Baja Mesopotamia, ¿ya? Así como los egipcios también, ¿no? Alto Egipto, Bajo Egipto, ¿no? Hemos visto. Entonces la alternativa correcta es la B, Alta Mesopotamia, donde se desarrollaba Siria, eran guerreros, etcétera, pero sí se desarrollaba la agricultura, la ganadería. En Baja Mesopotamia estaba asentado por los caldeos, ¿no? Los babilónicos. Entonces se dedicaban más que todo a la agricultura, ¿ya? Con ese aclarado. La B es lo correcto, ¿ya? 8. Una de las alternativas no corresponde a las pruebas antropológicas del antropólogo checo norteamericano Alex Harlika. Esto es sobre la teoría del poblamiento americano. Es la más aceptada, ¿no? Alex Harlika. ¿Cuál no corresponde? Tuvieron cabello lisótrico, o sea, lacio y duro. ¿Tenemos o no los americanos con los asiáticos? Sí lo tenemos, sí es cierto. Ojos semi rasgados, también tenemos medio chinos, pero ¿no? Somos. Cabezas trofeo, ¿qué es eso? Esto no, pues no es cierto. Por lo tanto, ya estamos encontrando la respuesta, creo. Piel cobriza, ¿tenemos americanos asiáticos? Sí, ¿no? Escasa pilosidad de las barbas, axilas, etcétera, sí, ¿no? También. Entonces, todos son pruebas antroposomáticas que ofrece Alex Harlika respecto al poblamiento de América, entre parecidos entre los asiáticos, teoría asiática y americana, excepto esta C, ¿no? Entonces, no corresponde la C, ¿ya? Es la respuesta. 9. Una de las alternativas refleja una característica básica del formativo peruano. Bajó las temperaturas ambientales. El periodo formativo peruano, sí. Ocurre esencialmente en el Pleistoceno, pero ocurrió eso. Disminución del nivel del mar en 200 metros. Probablemente ha disminuido, ¿no? El periodo formativo peruano. ¿Aparecen los valles interandinos? También, ¿no? A ver, es apogeo de la economía de subsistencia. ¿Cuál es una alternativa correcta, ¿no?, del periodo formativo? ¿Habría bajado las temperaturas ambientales? No, ya se mantienen. Ya vivimos en etapa de aumento, a lo contrario, ¿no? Alta temperatura ambiental. Es la interglaciación. Después de última glaciación empieza a subir temperatura. Ocurre esencialmente en el Pleistoceno o en Holoceno. No es en Pleistoceno. Pleistoceno es el hombre paleolítico, sería periodo lítico, ¿no? Periodo lítico es Pleistoceno.
Periodo formativo ya es, pues, Holoceno, ¿ya? Disminuye el nivel del mar, 200 metros, falso, ¿no? No es. ¿Aparecen los valles interandinos? Sí, ¿no? Ya empiezan a desglaciarse, aparecen los grandes ríos que van a formar los valles interandinos. La respuesta correcta la D, ¿ya? Dentro del surgimiento de las teorías de altas culturas peruanas, el alemán Max Uhle postula mediante el método estratigráfico que la cuna de la civilización andina es producto de la migración de la cultura. ¿Qué dice Max Uhle? ¿Dónde estaría la cultura matriz del Perú? Sería mayas, Centroamérica, mesoamericana. En eso se basa, ¿no? Pero es falso, esa teoría no es aceptada. Porque la teoría autoctonista es la más aceptada sobre la cultura peruana, ¿ya? 11. Asentamiento Chavín está situado entre los ríos. Chavín, ¿dónde está? En la Cordillera Blanca, pues, ¿no? Obviamente. Pero está entre los ríos Moshna y Huachesca, ¿no? Al occidente o al oriente. Al oriente, al lado de la ceja de selva, ¿no? Ese lado, en la cordillera de la Cordillera Blanca. Ahí está el Chavín de Bántar, ¿no? Como mayor resto arqueológico de los chavines. ¿De acuerdo? La B es lo correcto. 12. Cronológicamente la cultura wari se ubica en el periodo y floreció, dice, ¿no? En los Andes, pero entre los años 500 a 1000 después de Cristo. ¿Cuál es la respuesta correcta? Es el periodo medio, horizonte medio, ¿no? Horizonte temprano es Chavín, horizonte medio es Wari, horizonte tardío es Inca, ¿ya? Eso hay que diferenciar. Se desarrolló en los Andes centrales, en Ayacucho principalmente, ¿no? En provincia de Huari. La respuesta correcta es la B. La leyenda de Manco Cápac Mamaocllo es una historia recogida por, en su obra, Los Comentarios Reales. ¿Quién ha formulado, quién ha recogido esa leyenda, ¿no? ¿A quién corresponde? Al Inca Garcilaso de la Vega, ¿ya? Al Inca Garcilaso de la Vega. Se refiere a la etapa donde la consolidación de una fuerza como hegemónica de los valles de Guatanay y Vilcanota. Los relatos de los cronistas surgieron una larga sucesión de gobernantes desde el Inca Yupanqui hasta Inca Roca, los Jurincuscos. ¿A qué se refiere? Es la etapa de la confederación, ¿ya? Confederación local, quechua o cusqueña, ¿ya? Es la B también. Eso sería todo, jóvenes, hemos desarrollado el cuadernillo, hasta los incas está, imagínense, entonces yo les voy a compartir el cuadernillo para que puedan revisar. Ojalá que podamos revisar la próxima esta parte, ¿no? De los incas es importante. Bien, jóvenes, nos hemos pasado el tiempo, se me ha abusado el tiempo, pero yo creo que vaya siempre en beneficio de ustedes. Muchas gracias y estamos en la próxima, ¿ya? Ya nos vemos, jóvenes. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Hasta la próxima.